Personas que trabajan en morgues o con los muertos, ¿qué es lo más espeluznante que has presenciado? Aquí el director de la funeraria. Hace unos 15 años tuve una señora cuyo esposo falleció en un terrible accidente de motocicleta. Cuando entró para hacer los arreglos, mencionó que quería recuperar su chaqueta de cuero. No es muy raro que la gente quiera recuperar sus efectos personales. Sin embargo, en este caso, la chaqueta estaba rasgada y desgarrada y saturada de sangre y tenía fragmentos de huesos incrustados. Los efectos personales de la oficina de la esquina generalmente se devuelven en una bolsa sellada. En el momento en que se lo dieron, lo sacó y se lo puso. Olía fatal. Realmente espero que ella esté bien ahora. Trabajo como analista de colisiones de vehículos de motor. Nos llaman para colisiones fatales de vehículos y reconstruimos lo que sucedió /diagonal causó la colisión, brindamos análisis y brindamos testimonio de expertos a los tribunales. He visto muchas personas muertas y animales, he visto casi todas las horribles formas en que un ser humano puede morir en una colisión. Sin embargo, hay uno que se queda conmigo cada otoño. A fines de octubre me llamaron por un incidente fatal con un solo vehículo. El conductor viajaba por una curva en ese poco profunda, pero iba demasiado rápido. Ella no pudo negociar el primer giro y su vehículo entra en velocidad crítica. Las ruedas del lado del pasajero se doblan y ella rueda. No llevaba puesto el cinturón de seguridad, y con el primer giro, salió parcialmente expulsada por la ventanilla del lado del conductor. Su cráneo fue aplastado entre el exterior de la puerta y el camino, y continuó cayendo parcialmente expulsado mientras el vehículo rodaba. El cráneo estaba partido desde su ojo izquierdo hasta la parte trasera derecha detrás de su oreja. Esto hizo que su materia cerebral se esparciera por la carretera y el automóvil. Su cuerpo finalmente fue arrojado del vehículo y quedó a un lado de la carretera. Un aspecto del trabajo requiere una inspección de los cuerpos para buscar pruebas. Me acerco al cuerpo, que está boca arriba sobre su espalda. El cráneo estaba muy abierto y pude ver claramente la cavidad interior del cráneo sin cerebro. El cerebro fue depositado en pedazos en el camino y tiene un olor característico. Esta escena no me molestó en ese momento, estaba más fascinado que nada en ese momento. Unas horas más tarde recibo una llamada de mi esposa, solo preguntando cómo van los días. Le dije que estaba en escena y que no podía hablar mucho. Luego me pregunta si trabajaré hasta tarde esta noche o llegaré a casa a tiempo porque esta noche íbamos a tallar calabazas con los niños. Años después todavía no puedo tallar calabazas y los niños no saben por qué. Vi los cadáveres de 2 niños pequeños freírse con electricidad. Respondimos a una electrocución. Una falla provocó que la electricidad viajara por los cables estabilizadores del poste eléctrico. Un niño pequeño tocó ese cable y se sorprendió, lo que provocó que su mano lo agarrara con más fuerza. Su pequeño amigo debe haberlo visto y lo agarró. Cuando llegamos allí, ambos estaban muertos, pero todavía electrificados. No podíamos acercarnos con seguridad hasta que el departamento de electricidad cortó la energía. Así que nos sentamos allí y vimos estos 2 pequeños cuerpos contraerse y chisporrotear. Era como una película de terror. Fui parte de búsqueda y rescate durante 3 años. Yo estaba en el equipo de buceo, así que éramos responsables de encontrar a las personas generalmente muertas en el mar. El agua salada añade tanto horror a un cuerpo, sin mencionar los peces que generalmente comenzarán a picar un cadáver más temprano que tarde. Mi experiencia más espeluznante fue tratar de encontrar el cuerpo de una cierva de Jane que faltaba. Era una prostituta en contra de su voluntad, traída por la trata de personas. Resulta que se cortó la muñeca paralelamente a sus venas y saltó a este afloramiento rocoso y afilado en el mar. Fuimos a bucear en condiciones menos que ideales, era poca visibilidad y olas. Mi compañero de buceo y yo estábamos mirando un afloramiento cuando, de repente, de la oscuridad, una mano azul profundo emergió de esta pequeña caverna en las rocas, comenzó a retorcerse y moverse. Cuando intentamos tirar de la mano, emergió el resto del cadáver. Estaba siendo molestada por anguilas Murray, de ahí las contracciones, que emergieron con trozos de carne humana en la boca. Su boca estaba abierta de par en posición de grito y sus ojos habían desaparecido. Puedes ver tendones y huesos en sus manos y las rocas afiladas desgarraron todo su cuerpo en varios puntos. Sus dedos de los pies también se habían ido en su mayoría con algunos trozos de hueso que sobresalían. Hasta el día de hoy me persigue. Lo peor fue sacarla y nadar con el cuerpo mientras las anguilas y los peces nos seguían, picoteando ocasionalmente trozos de carne. Antes del COVID, trabajaba en una funeraria que no estaba particularmente bien administrada. Yo era asistente de funeral, y uno de los embalsamadores era notoriamente difícil de tratar. Su nombre era AJ.
Aproximadamente 4 días antes de esta historia, AJ había recogido a un hombre fallecido que había muerto de septicemia y que iba a ser incinerado debido a que ya estaba en mal estado al morir, así que AJ tuvo la brillante idea de dejar a este caballero en el catre con ruedas durante 4 días sin refrigeración, pensando que no importaría ya que lo iban a incinerar y era una semana lenta. Por supuesto, conseguí el trabajo de trasladarlo al crematorio con AJ, entramos en la sala de embalsamamiento y descubrimos que el difunto se había hinchado y estaba goteando un lodo líquido gris de su catéter urinario al suelo. Si la pestilencia tuviera olor, sería este líquido, olía como una advertencia para la base del lagarto de mi cerebro. Describir este líquido como que huele mal es quedarse corto, el líquido era algo que podías sentir y percibir en el aire. AJ y yo nos pusimos nuestro equipo, afortunadamente, dado que ella ya lo colocó en un catre, no tuvimos que hacer mucho para mover el cuerpo. Desafortunadamente, la camilla era relativamente vieja y una de las ruedas de la camilla tuvo que desbloquearse manualmente con las manos, ya que el pedal estaba demasiado oxidado para usarlo de manera efectiva. AJ me dijo que lo desbloqueara, así que me agaché con cuidado y desbloqueé el volante. Bueno, AJ tuvo la brillante idea de sacudir el catre violentamente como una especie de broma, enviando el líquido gris por el borde directamente sobre mi cabeza, goteando debajo de mi protección para los ojos y mi máscara. Cerré los labios y los ojos para que el líquido que corría sobre ellos no entrara en mi cuerpo y caminé tranquilamente hacia el baño de los empleados en una especie de estado de shock. Entumecido, los dueños de la funeraria vieron mi apariencia fangosa y me enviaron a casa pagado por el resto del día. Lo más espeluznante es la maldita cortina de moscas y gusanos que cubre el piso de un apartamento donde una mujer se había estado descomponiendo bajo el sol de finales de agosto o principios de septiembre durante 3 semanas antes de que la descubrieran. Pensé que estaba oscuro en ese apartamento, pero simplemente había muchas moscas atrapadas en el vidrio que cubría las bombillas, en el techo, la lámpara de pie, la luz de la estufa, cada luz estaba cubierto de moscas. Las ventanas estaban oscurecidas por las moscas muertas, e incluso más moscas que las de los cristales de las ventanas. Era una película de terror. Estaba derretida en el sofá. Cuando tratamos de levantarla, su columna simplemente cayó fuera del resto de su cuerpo y terminó hecha pedazos. Supongo que es menos espeluznante y más espeluznante, pero odio las moscas y los gusanos. Recién muerto, puedo lidiar con eso. La descomposición en sí misma está bien, pero la vista de esas moscas fue solo cara con náuseas. Estoy bastante seguro de que tiré la ropa que usaba ese día, simplemente no pude. Trabajó en una morgue durante unos años. Tenemos métodos para mantener la mandíbula cerrada para ver, de lo contrario se abriría debido al ángulo de la cabeza y el cuello. Durante una visualización, el dispositivo falló y la boca de este caballero literalmente se abrió de golpe. El embalsamador principal no estaba en el lugar, así que hice lo mejor que pude. Hizo salir a la familia de la habitación y se cerró la boca con superpegamento, pero no tenía dientes y el superpegamento solo en los labios no funcionó. Parecía como si estuviera intentando gritar. Tuve que llamar a una de nuestras otras morgues en la ciudad y ese embalsamador usó una aguja gigante e hilo para coserle la boca desde debajo de la barbilla hasta el paladar. Aquí hay una historia divertida de mi abuela. Solía trabajar en una sala de emergencias en Puerto Rico. Un tipo había fallecido y entonces el médico se acercó a ella y le pidió que preparara el cuerpo para ir a la morgue. Entonces, tomó algunas sábanas y comenzó a envolver a este tipo. Cuando ella cruzó sus piernas, de repente su pene se puso completamente erecto y recto. No estaba segura de qué hacer con eso, pero la obligó a tener que rehacer las sábanas. Entonces, cuando ella descruzó sus piernas, el pene bajó, así que ella dijo, está bien, acabemos con esto. Luego los cruzó de nuevo, y aquí que el pene volvió a subir. Lo intentó una vez más y luego se asustó y volvió al médico. Obviamente encontró esto gracioso ya que el tipo aparentemente tenía una prótesis en su pene. Trabajé en una funeraria durante bastante tiempo. Cuando empecé, alrededor de un mes después, estaba trabajando un fin de semana festivo. Las únicas personas que trabajaban eran los chicos del transporte y yo. Vinieron a dejar un cuerpo y volvieron a salir. Pensé que todavía estaban allí y necesitaba hacer una pregunta. Entré en el área de embalsamamiento y este tipo estaba sentado en la camilla mirándome directamente cuando abrí la puerta y literalmente me hizo orinar un poco de miedo. Resulta que los chicos del transporte recogieron el cuerpo de un hospital del área. Falleció mientras estaba en una posición ligeramente reclinada y el rigor se había establecido. No pudieron aplanarlo,
Sigue siendo el momento más aterrador de mi carrera, incluso si luego me reí. No trabajo en una morgue ni con los muertos, pero perdí inesperadamente a mi madre en 2020 y a mi hermana más cercana en 2022. Cuando mi mamá falleció, mi hermana fue la primera en descubrirla. Para cuando llegué a la casa, los técnicos de emergencias médicas habían intentado reanimarla y habían fallado, y todavía llevaba una máscara de plástico de algún tipo en la boca a la que se le había conectado un tubo de emergencia. Llamamos a un sacerdote para los ritos finales, familia católica, y mi tío y yo tuvimos que levantarla del piso para llevarla a la cama. Casi nos resbalamos, y recuerdo que su cabeza dio un latigazo hacia atrás y sus dientes emitieron un chasquido horrible y sordo contra la abertura de plástico de la máscara. Al mismo tiempo, me asustó y me entristeció aún más que ella tuviera que sufrir tales indignidades en la muerte. Con mi hermana, fui yo quien descubrió que había muerto mientras dormía, en la misma casa. No tenía llave de la puerta y soy un tipo grande y no podía pasar por la ventana de su dormitorio. Ella no respondía a mis gritos, así que agarré un ladrillo del pequeño macizo de flores del frente y lo dejé caer por la ventana sobre su pierna. Se movió un poco, lo que me dio un momento de esperanza, pero no pasó nada más, y cuando llegaron los paramédicos se descubrió que se había ido por horas. Todavía puedo verlo en mi mente, ese tic. No a mí, pero a mi mejor amigo cuyo padre tuvo problemas con la ley se le dio a elegir entre el servicio comunitario o la cárcel. Eligió el servicio comunitario lo más rápido que pudo, solo que el juez lo jodió. Le dieron 3 meses en una morgue. Dijo que inyectan un suero en la sangre que ayuda /diagonal calienta la sangre /diagonal los nervios para ayudar con la coagulación para que el flujo de sangre fluya y drene el cuerpo. Bueno, a veces los músculos se espasman y los brazos se extienden o los cuerpos patean, y lo peor de todo, a veces se sientan. Cuando vio eso, el padre de mi amigo se desmayó y ha sido honesto con la ley desde entonces. Supongo que el servicio comunitario funciona persona encogiéndose de hombros. Mi exnovio, un policía jubilado, me contó una historia una vez. Había respondido a una llamada sobre un mal olor que venía de un edificio abandonado. Descubrieron a 3 niños pequeños atados a algo en un edificio abandonado en pleno invierno. 2 de ellos estaban muertos, entre 3 y 5 años, y una niña pequeña, de 5 años, fue encontrada comiendo la carne de sus hermanos fallecidos. Había heces y ratas /diagonal cucarachas por todas partes. Resulta que han estado allí durante meses sin comida ni agua mientras hacía mucho frío. Descubrieron que la madre era una prostituta drogadicta que los había dejado allí mientras ella salía a trabajar a la calle. Terminó siendo asesinada mientras trabajaba y nunca volvió con sus hijos. Estaba llorando mientras contaba esta historia. Ver los cuerpos de los niños fue realmente traumático para él.